Viajó a Venezuela en los años 90 buscando una mejor vida, siendo acusado de ser un violador en serie. Al ser reclusado, 3 días después es violado, linchado y asesinado de una forma horrible, cruel y humillante por otros reclusos mientras grabaron el momento y se subió a la red. Un mes después se comprueba su inocencia. Diciembre del año 2006. En los diarios de Maracaibo se publicaba el asesinato de un sujeto hallado por las autoridades en la celda 2A del pabellón C del Retiro, el Marite de aquella ciudad. Boca abajo, con un cuchillo clavado en el recto, golpeado y violado brutalmente una y otra vez, con los intestinos al aire. Richard Carrillo era un hombre de nacionalidad peruana que fue a vivir a Maracaibo, Venezuela, por motivos de trabajo que en aquel entonces era posible. Años después de hacer su vida de lo más normal y todo caminaba bien para él y su familia, algo sucedía. En el pueblo donde vivía Richard empezaron a reportarse casos en los que se acusaban a un hombre que violaba adolescentes con frecuencia, pero nadie, ni las víctimas, sabían con certeza quién era aquel sujeto. Sin embargo, aquel día había llegado. Richard, que se encontraba almorzando normalmente, vio cerca a su casa a un tumulto de gente con policías. Él, con mucha curiosidad, se había acercado y empezaba a preguntar qué sucedía, cuando una supuesta víctima del violador lo señala gritándole que él era el violador. En aquel instante, Richard había sido acusado de ser el violador en serie de 25 universitarias, mismo violador que desde hace 8 años atrás atemorizaba a aquella comunidad universitaria. Solo bastó que esa persona lo acuse para que la policía tome la decisión de detenerlo y llevárselo a la muerte, sin ningún tipo de investigación, prueba o algún indicio que le acuse de ese violador. Richard fue llevado envuelto entre la rabia de la gente a la cárcel. Ya dentro de la cárcel, el infierno de Richard fue más intenso y solo bastaron 3 días para morir de la forma en la cual ya mencioné. Durante su arresto y muerte, las autoridades decidieron no escuchar declaraciones a favor de Richard Carrillo por parte de sus vecinos del barrio Siruma, irregularidades o falta de pruebas con las cuales se vinculaba a Richard y sus víctimas. Tiempo después de ese 1 de diciembre, 2 estudiantes más fueron atacados bajo el mismo modus operandi descrito para el violador en serie, solo para así confirmar aquella hipótesis que crecía conforme pasaban los días. Tras el caso de Richard Carrillo era inocente. Tiempo después, en algún momento, en el internet empezaba a circular un video snuff de baja calidad, catalogado como infernal. Al parecer, en una celda de una cárcel o un cuarto oscuro en terribles condiciones, donde un hombre ya mayor estaba siendo abusado y violado por un grupo de hombres al parecer reclusos, todos desnudos mientras se les notaba al cometer el acto un tono burlesco, mientras se escuchaba como el hombre al que violaban sufría y en algún momento gritaba del dolor pidiéndoles que se detengan, mientras los hombres solo observaban y otros reían. A su vez, los rasgos físicos del hombre que era lo encajaban con las características de Richard, entonces bajo tal contexto, deduciendo así que el hombre se trataba de él, luego de ser encarcelado por las acusaciones que se le hicieron. El material se encuentra en ciertos blogs o foros, pero se dice que el video tan polémico es solo una parte de todo el proceso que hay, y que hay al menos 2 partes más en las que se ven cosas más fuertes, encajando con la descripción en la cual se encontró el cuerpo sin vida de Richard. Ahora te pido que por un momento imagines qué habrán sentido los familiares, amigos y conocidos de Richard al enterarse de lo que le sucedió, al enterarse y ver el video que ya mencioné, y peor aún, sabiendo que Richard era inocente. Un vecino de la zona había salido a un cerro, algo alejado de las casas del pueblo, observando a lo lejos a lo que parecía ser una antorcha humana que gritaba fuertemente de dolor. Mientras llamó a otros vecinos, fueron a ayudar como podían, y uno de ellos sacó su teléfono y empezó a grabar al sujeto, resultando así en uno de los audios más tristes y horribles de escuchar. Sibingani, departamento de Cochabamba, pequeña localidad en donde ya ocurrían situaciones relacionadas a la inseguridad, motivo quizá por el cual muchas personas, en su mayoría jóvenes, aspiraban a una tendencia delincuencial, conformando así pandillas. Para cierto punto existía una rivalidad de pandillas y empezaba a normalizarse, incrementando la falta de policías en la zona, sucediendo así distintas situaciones o casos terminadas en tragedia, algunas documentadas y algunas pasadas por alto, sin más mientras el tiempo pasaba.
Y es aquí donde nos situamos en tal vez uno de los casos más sonados, lamentables y crudos de la zona. Javier Canchi Roque, un joven de 17 años que cursaba el cuarto grado de secundaria, el menor de 3 hermanos de una familia, la cual vivía cerca del lugar donde fue asesinado. Comentan que era alguien muy tranquilo, que se mantenía al margen del mundo de las pandillas y que disfrutaba del fútbol. Sus amigos comentan que no solo era alguien divertido, sino que era muy buen amigo. Para algún momento, Delia, con 15 años de edad para el momento del caso, quien se dice que fue responsable de la muerte de Javier, había iniciado una relación sentimental con Javier, pero con el paso del tiempo, tornándose caótica o problemática, la relación había terminado. Es en este momento que ocurren dos situaciones importantes para este caso. La exnovia de Javier, Delia, al poco tiempo de terminar la relación con Javier, inició una nueva con otro joven llamado Gary, de 16 años, quien era pandillero. Sin embargo, Javier también había conocido a una joven llamada Marlene, iniciando así una nueva relación, lo cual desató un sentimiento de furia y celo en la exnovia de Javier al enterarse. 5 días antes de ser asesinado, Javier había modificado datos de sus redes sociales, en los cuales dedicaba una imagen a su novia de aquel entonces, en la cual Delia también había comentado ciertos mensajes. La exnovia de Javier también había hablado con uno de los familiares del mismo, asegurando que Javier muy pronto pagará por lo que hizo, pero los familiares no se lo tomaron muy en serio, pues lo veían como el capricho de un adolescente de 15 años. Delia ya no soportaba saber y ver a Javier con alguien más. De hecho, el sentimiento se potenció más, ya que se dice que Marlene era prima de Delia, ideando así un plan para acabar con esto. Sábado 29 de octubre del 2016, la exnovia de Javier, Delia, había citado a Javier a la canchita de Alto Sibingani a las 9 de la mañana del mismo día para hablar de su situación. Después de hablar, quedaron en volver a verse más tarde en un cerro llamado La Loma, lugar muy rocoso y muy alejado de las casas de la localidad, aproximadamente a las 9:30 de la noche, tal vez para hablar más a fondo de la situación. Promediando la noche, se comentaba que Javier salió a comprar gasolina para el auto de su padre y de regreso se había encontrado con su exnovia, Delia, que en la canchita. Aparentemente ya lo estaban esperando, pidiendo a Javier que subiera hasta el cerro donde habían quedado, accediendo algo desconfiado. Y es aquí donde el plan de Delia entra en juego. Delia había llamado a su actual novio Gary, quien llamó a su amigo René, que tenía su misma edad, y a Gustavo, quien tenía 18 años. Ellos se habían escondido en el cerro con el fin de golpear a Javier después de que Delia les diera cierta señal. Es aquí donde nos citamos al inicio del caso. Un vecino de la zona, quien había salido al cerro, notó de lejos a una antorcha humana, avisándole a otros vecinos que subieron al cerro para ayudar. El cuerpo de Javier se encontraba totalmente quemado mientras lloraba de un horrible dolor agónico, mientras llamaban a una ambulancia, la cual se dice que tardó 3 horas en llegar. Un vecino había grabado con su teléfono el momento y las declaraciones de Javier, quien entre dolor y sufrimiento le había contado lo que sucedió. El audio del momento se puede encontrar en ciertas redes sociales. En el audio se escuchan los lamentos y gritos de Javier, quien pedía agua y prefería morir en lugar de seguir sufriendo. Escuchar el audio, si bien no resulta terrorífico, puede ser algo perturbador y demasiado triste de escuchar. Javier repite en ocasiones el nombre de los responsables de su tragedia, mencionando a Delia, René y otros sujetos quienes eran pandilleros del local Doña Pascual, cerca de su colegio. Después del momento, Javier le comenta el siguiente mensaje a su hermano mayor. El sábado 29 de octubre del 2016, Javier Canchi Roque había fallecido por una falla multiorgánica tras presentar quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo. El caso había sido llevado a juicio tiempo después de las investigaciones. Sin embargo, existe indignación de parte de la familia por el fallo de la juez del juzgado de sentencia número 3, que emitió una sentencia de 7 años para Gustavo, joven de 18 años, quien sería el principal autor del asesinato. Se vieron implicadas un total de 8 personas en el caso de Javier, debido a que para el momento de los hechos los autores materiales eran menores de edad. Solo recibieron 3 años de condena en un centro de infractores para jóvenes. A Delia le dieron 6 años de privación de libertad y a Gustavo 7 años de prisión, pero para hoy en día, 2023, estos ya habrán sido liberados hace tiempo. Se dice que incluso su muerte estaba cantada. Familiares de los agresores habían contactado a la madre de Javier para ofrecerle dinero a cambio de desertar la denuncia, pero esta tuvo que recurrir a otros recursos, los cuales decidieron no escucharlos. Y la justicia, sin hacer más, la familia y el caso quedaron inconformes. No hay situación más dolorosa para un padre que ver morir a uno de sus hijos y no poder hacer nada. Enrique Mateus, con 23 años de edad para el momento de los hechos, era un joven que habría decidido trabajar de camionero junto a un gran compañero de viajes.
su padre Ademir, emprendiendo así un largo recorrido entre padre e hijo. Los años habían pasado desde entonces, y mientras todo parecía ir normal en la vida de ambos, el 4 de febrero del 2021 en Brasil, Paraná, dirigiéndose en una ruta hasta Toledo, padre e hijo pasaban la noche en una estación de servicio para más tarde continuar con su viaje. A 200 kilómetros de Misiones, tras retornar al recorrido, el flujo del tráfico empezaba a convertirse en motivo suficiente para ser cautelosos, motivo por el cual la tragedia ocurre. En la sede Alvorada, distrito de Cascabel, en Paraná, cuando en una curva cerca del puente sobre el río Lopey se encontraron con un atasco. En un intento por evitar la colisión con coches que circulaban a baja velocidad, el padre Ademir giró hacia la derecha y redujo la velocidad. En ese momento, su hijo Enrique Mateus, de 23 años, que lo seguía de cerca, no pudo frenar y chocó con la camioneta de su padre, provocando tras la colisión un incendio. El padre de Mateus en todo momento buscaba la forma de abrir la cabina para salvar a su hijo, mientras este solo gritaba de dolor al ser consumido por el fuego, lastimosamente sin poder hacer mucho más que observar cómo su hijo moría lentamente. Hay muchos videos del momento, pero el más resaltante es la de un sujeto el cual se acercó al incidente y grabó. Este video empieza con los gritos del joven, los cuales decían lo siguiente: imagina lo doloroso que fue tener que ver todo esto de cerca para el padre. Honestamente existen este y muchos más casos así, que son tristes de ver y muchos de ellos quedan en el olvido por varias razones y de cierta manera causan impotencia.